Buenos días, soy Abigail Chefe López y en esta quinta exposición sobre campos magnéticos hablaré sobre el efecto Hall y daré unos ejemplos. El efecto Hall. En 1879, el físico estadounidense Edwin Hall demostró cómo actúan las fuerzas sobre cargas en movimientos en un conductor en un campo magnético. Para esto usó conductores de banda o en forma de banda plana. Usando un diagrama de coordenadas, ubicamos a nuestro conductor, el cual tiene forma de banda plana sobre el eje Z. A través de él pasa la densidad de cociente sobre el eje X y nuestro campo magnético sobre el eje Y, el cual es perpendicular al plano de nuestro conductor. Ahora planteemos dos situaciones, una en la que nuestros conductores sean portadores de carga negativa y otra en la que sean portadores de carga positiva. En la primera vemos que hay una acumulación de cargas negativas en la parte superior y una acumulación de cargas negativas en la parte inferior. En el siguiente diagrama vemos que es al revés. La acumulación de cargas positivas es hacia arriba, mientras que la de cargas negativas es hacia abajo. También podemos observar que la magnitud de la fuerza magnética siempre apunta hacia arriba. Vemos también que esta se encuentra sobre el eje Z y es igual al valor absoluto de la carga por la velocidad de derivada de carga por la magnitud del campo magnético. Esta acumulación de cargas en ambos casos genera un campo electrostático transversal. Dicho campo genera una fuerza que es igual a la carga por la magnitud del campo electrostático, la cual a su vez es igual y opuesta a la fuerza magnética, que es igual a la carga por la velocidad de derivada de la carga por la magnitud del campo magnético. Este campo electrostático transversal genera una diferencia de potencial en los extremos A y B, y esta diferencia de potencial es conocida como voltaje de Hall o Fm de Hall. También vemos que al no existir una fuerza neta transversal, el campo electrostático genera un diferencial de potencial en los extremos A y B, en ambos casos, el cual se conoce como voltaje de Hall o Fm de Hall, y que la polaridad solo depende de la carga, como vemos en ambos casos. Este efecto se demostró experimentalmente, comprobando así que las cargas en movimiento en los metales son electrones, y actualmente se usan para determinar el tipo de carga que se mueve en un semiconductor. Ahora, para definir el efecto Hall, hacemos el siguiente análisis. Primeramente vemos que nuestro campo magnético, en ambos casos, se encuentra sobre el eje Y. Luego vemos que nuestra densidad de cociente se encuentra sobre el eje X. Y nuestro campo electrostático se encuentra sobre el eje Z. Pero acá tenemos que observar que cuando la carga es negativa, el campo electrostático apunta hacia Z positivo. En cambio, cuando es una carga positiva, el campo electrostático apunta hacia el Z negativo. Y recordando que la carga se encuentra estable cuando la suma de sus fuerzas es igual a cero. En este caso tenemos la fuerza electrostática y la fuerza magnética, teniendo la siguiente expresión, que para la fuerza electrostática en Z tenemos que es igual a la carga absoluta Q por la magnitud del campo electrostático en Z más la carga, valor absoluto, por la velocidad de la derivada de cargas por la magnitud del campo magnético que está en Y, igual a cero. De esta ecuación podemos despejar la velocidad, teniendo así que nuestra velocidad de la derivada de cargas es igual a menos la magnitud del campo electrostático en eje Z sobre la magnitud del campo magnético en el eje Y. También si recordamos, la densidad de cociente en el eje X es igual al número de cargas por la carga por la velocidad de la derivada de carga. Despejando igualmente la velocidad, tenemos que esta es igual a la densidad de cociente en X por el número de cargas por cargas. Y podemos igualar estas dos ecuaciones. Luego de igualar, despejamos N y Q para tener la siguiente expresión.
donde N llega a ser nuestra concentración de portadores de cociente en movimiento y Q la carga del transportador, lo cual es igual a menos la densidad de la cociente por la magnitud del campo magnético en Y sobre la magnitud del campo electrostático del conductor. Y esta llega a ser nuestra expresión Gracias por su atención.